están retrasaditos. Bueno, esperen que porque yo estaba, en realidad, estaba haciendo otra cosa. Tengo la otra instancia acá. Bueno, entonces veníamos con... Sí, no tengo más nada acá. Sí. Entonces veníamos acá con el ejercicio 2. Y bueno, teníamos la descripción de las tablas. Vieron que el perfil no lo precisábamos para nada. Una tabla que había quedado ahí de... Se nota de que generalmente lo que hacemos es hacemos un ejercicio a veces más completo y eso, entonces entre los docentes lo vamos recortando para que quede algo más chico y se adapte a los tiempos que esperamos que les tome hacer estos ejercicios. Como novedad, no sé después si vaya a ocurrir, porque en realidad el tema de COVID como que se está descontrolando un poco, pero en principio ORT está planteando como que los parciales, los segundos parciales finales de curso se hagan presenciales, ¿no? Así que vayan pensándolo. Hay que ver cómo viene la cosa, si tenemos mucho, no sé, tenemos más brasileros y más argentinos que vienen, capaz que no. Pero a como está planteado, ORT el escenario es tener los segundos parciales presenciales. Bueno, entonces teníamos estas tablas con estas características aquí, ¿no? Tenemos 10 buffers, ¿no? Y la consulta es seleccionar el nombre del socio y el monto del portafolio de quienes son socios fundadores y tienen alguna inversión en estado abierto y cuyo mecanismo sea en pesos, ¿no? Básicamente las tablas, un diagrama relacional acá de las tablas que tiene por un lado las selecciones que se tiene que hacer en cada tabla, ¿no? Y las claves foráneas. Perfil queda fuera porque en realidad no está en la consulta, ¿no? Y los atributos que queremos rescatar de las tablas que corresponden a la consulta, ¿no? Entonces nuestra consulta es esta: select nombre, el nombre del socio y el monto del portafolio de las tablas socio, portafolio y mecanismo de inversión, con todas las condiciones del join, y que el portafolio es abierto, el socio es tipo fundador y el mecanismo de inversión es en monedas uruguayas, ¿no? Entonces el primer paso era definir el tamaño de las estructuras. Yo definí uno acá, 8 para los identificadores numéricos. Ahí para el tamaño y fecha hice un ejercicio de calcular cuántos bits preciso para codificar en binario el año hasta el año 4096, 95, ¿no? Los 12 meses, los 31 días, las 24 horas, 60 minutos y 60 segundos, sumé los bits, eso me daba 4 bytes con 625, o sea que 5 bytes, ¿no? Pero podrían haber elegido cualquier cosa, estaba todo bien. Yo simplemente de formación profesional. Y puse unas cadenas de texto, son todas de 12, ¿no? Es medio corto, pero va igual. Y los punteros a bloque los puse a 4 y a 5, simplemente porque un par de ejercicios que hice antes usaban esos tamaños. Pero podrían haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, para estos tamaños, lo que conviene es calcular el factor de bloqueo y, bueno, calcular primero el tamaño de las tuplas,
asignándole a los atributos. En realidad hice... Sí, no está acá, está acá. Hice una planilla donde pongo los atributos. Ya estos deberían estar en rojo porque son entradas. Digamos, o sea, pongo estos valores y, por ejemplo, aquí le pongo 10, ¿no? Y entonces se recalculan los tamaños de las tuplas y recalcula la organización de los archivos, el factor de bloqueo y todas esas cosas, y calcula el costo de las selecciones, y calcula el costo de los joins y todas esas cosas, ¿no? Poniéndole ahí los atributos. Pero en este caso estábamos usando 8 acá, ¿no? Bueno, entonces lo primero es obtener el plan lógico de la consulta partiendo del árbol inicial o canónico, ¿no? Entonces, de la consulta SQL, lo que hacemos es extraemos la proyección, extraemos las tablas del from y del where ponemos todas las condiciones acá, ¿no? Sencillo. Para este tipo de consultas es muy sencillo. Lo importante es comprender la selectividad que tenemos en las distintas tablas, ¿no? En la tabla socio, el 10% de los socios son fundadores, ¿no? Y nosotros teníamos en nuestra letra, no, ¿dónde lo tengo acá? Si ya lo pongo ahí, parcial 1, porque en realidad esto lo tenía acá. Eh, nos decía que el 10% de los socios son fundadores y tenemos 2000 tuplas, ¿no? Entonces eso quiere decir que 200 tuplas corresponden a socios fundadores, ¿no? 200 tuplas corresponden a socios fundadores. La parte del portafolio dice que, o sea, asumimos que la mitad están abiertos y la mitad están cerrados o no abiertos, ¿no? Entonces suponemos que el 50% por distribución uniforme. Entonces, como hay 4.000 tuplas en el portafolio, bueno, 2.000 son abiertas y 2.000 son cerradas. Es una suposición, ¿no? Eh, después, la moneda, si bien hay 40 posibles monedas, entre las cuales aparecen pesos uruguayos, pero el 30% de los mecanismos son en pesos uruguayos. Entonces son 12.000. O sea, el 30% de 40.000 son 12.000. ¿Sí? Eso quiere decir que la selectividad de la moneda es 12.000, ¿no? Entonces, digamos, cuando hacemos el, el árbol canónico, ponemos a la izquierda la selectividad menor. También hay que considerar el hecho de que las tablas, yo no puedo hacer join entre socio y mecanismo de inversión porque no hay nada que los vincule, ¿no? No tienen ningún atributo en común. En sí, el que los vincula es el portafolio que tiene las claves foráneas hacia socio y hacia mecanismo de inversión. Por lo tanto, no hay muchas alternativas de cómo organizar el orden para hacer los joins en esta consulta que solo tiene 3 tablas. Socio tiene una clave foránea, tiene su clave que está representada por la clave foránea en portafolio, entonces la siguiente tabla es portafolio y después de portafolio mecanismo de inversión, ¿no? Entonces socio tiene que ser el primero
después portafolio y después mecanismo de inversión. Simplemente por el orden de cómo tenemos que hacer los joins. De lo contrario, no tendríamos forma de hacer join y nos quedarían los productos cartesianos, que no queremos que existan. Entonces, identificamos las selecciones, también los joins con sus atributos, y también identificamos las proyecciones que se deberían hacer para hacer cada consulta, ¿sí? Para cada una de las operaciones. O sea, de los socios fundadores, luego lo único que nos interesa es la cédula nada más y el nombre. El nombre porque es parte del resultado. El nombre del socio tiene que llegar hasta el resultado final. Y la cédula nos ayuda a encontrar los portafolios vinculados a ese socio, ¿no? Entonces precisamos el nombre y la cédula, ¿no? Los otros atributos los podemos descartar, no precisamos guardarlos. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, tenemos los mínimos atributos necesarios para poder hacer la consulta y responder. Bueno, para cada operación del plan presentado en la parte 3, analizar los algoritmos disponibles, ¿no? Importante, se espera que se analice para cada algoritmo conocido si es aplicable. Si se espera que se analice para cada algoritmo conocido si es aplicable. No es necesario estimar cuál es el más conveniente, solamente cuál es aplicable. Pero igual siempre nos conviene calcular el factor de bloqueo y la cantidad de bloques. En particular, en este caso, porque voy a calcular los costos, ¿no? No, ustedes no tenían que calcular los costos, pero yo lo hago por completitud, ¿no? Y por responsabilidad académica. Entonces, vamos a ver la selección del fundador, del socio. Entonces, la tabla socio tiene 2000 tuplas, ¿no? La selectividad que esperamos es 200. Eso quiere decir que nuestra selección nos va a devolver 200 tuplas, ¿no? Hay un árbol B por cédula de identidad de 3 niveles, pero eso no nos sirve para buscar a nuestros socios. En realidad, lo que queremos es seleccionar los que tienen tipo fundador y no por cédula, ¿no? Entonces, no hay ningún mecanismo adecuado para búsqueda, ¿no? Sabemos que se van a obtener 200 tuplas del tipo nombre y cédula del socio, ¿no? Los otros atributos los descartamos, que esos son 20 bytes. 20 bytes tendrían un factor de bloqueo de 51 y por lo tanto el resultado va a tener cuatro bloques. Eso quiere decir que el resultado de la consulta, no importa qué mecanismo usemos para hacerlo, bueno, no se vayan, no me dejen. Parece que tiene, no sé si les pasó, pero tiene algún problemita la conexión. A ver que no se haya cortado la grabación. Parece que no. Sí. Bueno, entonces el resultado nuestro va a ser 4 bloques, ¿tá? Una de las opciones es un full scan con 84 bloques, ¿tá? Búsqueda binaria, no hay nada que indique que podemos aplicar la búsqueda binaria. Y búsqueda por índice o hash, ¿no? Que hay montones que son muy parecidos, que es simplemente recorrer la tabla por un índice o por un hash, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, el hecho de que haya muchos valores que se repitan y que no tengan distribución uniforme hace que el hash no sea aplicable. O sea, si hago un hash por socio fundador, por ejemplo, donde el 10% me va a decir que es socio fundador y el 90% me va a decir lo otro, que no me acuerdo qué era, que es socio, no sé, no me acuerdo, pero son dos palabras. Un hash no
no sirve para eso. El hash sirve cuando yo tengo gran variedad de claves y muy pocas repetidas, ¿no? O preferiblemente que no haya repetidas, ¿no? En general la idea del hash más bien es que estoy buscando por igualdad y por clave única, ¿no? Es el truco del hash. Pero puede soportar que haya pocas colisiones, pocos repetidos, ¿no? Si son poquitas cantidades. Ahora, si son enormes cantidades, lo que va a hacer es el hash ese va a tener dos buckets, ¿no? Un bucket para los socios fundadores y otro bucket para todos los demás. Entonces no tiene sentido usar hash, ¿no? Y por índice, bueno, tampoco tenemos nada que nos ayude. Entonces la única forma que tenemos para resolver esto en esta tabla, con estas condiciones, es con full scan, ¿no? Nos va a dar un costo de 84 bloques y el resultado son 4 bloques, ¿no? El factor de bloqueo, la cantidad de bloques ya habíamos visto que era 84. ¿Ah? Y la cantidad de tuplas son 200. Bueno, tenemos la siguiente selección, que es la selección del estado abierto en la tabla, ¿cómo es? Portafolio, ¿no? Entonces la tabla portafolio tiene 4.000 tuplas en 182 bloques y asumimos una distribución uniforme. Esto indica que hay 2.000 tuplas en estado abierto. O sea, de vuelta, es un caso particular, o sea, son valores que se repiten mucho, ¿no? Dispone de un árbol B secundario por cédula de socio de 4 niveles, ¿no? Y no hay mecanismo para buscar el estado abierto. O sea, no tenemos nada para buscar el estado abierto, ¿no? Sí podemos buscar por cédula, pero no por estado abierto. Entonces, una de las alternativas sería hacer un full scan con un costo de 182. Búsqueda binaria y no hay evidencia que esté ordenado por estado, no es aplicable. Búsqueda por índice o por hash, hay muchos valores que se repiten, hash no es aplicable y no hay ningún índice que esté registrado. O sea, habría que crearlos y habría que agregar el costo de crearlos, ¿no? Entonces, seguramente todas esas cosas nos den muchísimo más caro que simplemente hacer un full scan, ¿no? ¿Qué es lo que va a devolver? Va a devolver una estructura que tiene el monto del portafolio, la cédula del socio, ¿no? Y el mecanismo de inversión, ¿no? El monto lo precisamos para el resultado, la cédula del socio lo precisamos para el primer join, para hacer el join con los socios fundadores, y el mecanismo de inversión lo precisamos para ir a buscar en la tabla de mecanismo de inversión que sea mecanismo de inversión en pesos uruguayos, ¿tá? Por eso precisamos esos 3 atributos. Esta estructura tiene 24 bytes en mi declaración de datos. En la de ustedes podría tener otra cosa. Y mi bloque es de 1024 bytes, por lo tanto tengo un factor de bloqueo de 42. Y al tener un factor de bloqueo de 42, preciso 48 bloques para guardar el resultado de esa selección. Es claro que con 48 bloques deberíamos hacer materialización, ¿no? Como es necesario hacer un full scan y se debe hacer luego un join, acá sugerimos que se aplique en realidad es podríamos decir, la regla 7 de la optimización por heurísticas, ¿no? La regla 7 lo que nos dice es si yo tengo que hacer, en algunos casos, ciertas operaciones de selección, a veces las puedo juntar con el join y de esa forma
por ejemplo, elimino la necesidad de materializar y puedo bajar algunos costos. Entonces, esta selección tiene este costo, pero quizás nos convenga hacerla junto con el join, ¿no? Entonces lo vamos a evaluar para agregar la selección esta de estado abierto, meterla con el join, que va a ser el join de socio con el portafolio, ¿sí? Es un tema de optimización, ¿no? Pero si lo hacemos así, tiene un costo de 182, obtenemos 48 bloques que incluyen 2000 tuplas, ¿no? La selección 3 de moneda en pesos nos dice que está ordenado físicamente por moneda. Eso es interesante. Y el 30% de los mecanismos son en pesos, ¿no? Y lo que debo devolver es una estructura que es ID mecanismo. En realidad solo va a devolver el ID de los mecanismos que están en pesos. Y nosotros del otro lado vamos a traer un montón de mecanismos, que son los mecanismos de los socios fundadores, ¿no? Y tenemos que ver que los mecanismos de los socios fundadores nos interesa solo aquellos que son en pesos, que coincidan con esta lista. Entonces tenemos que hacer el join entre esta lista, que son todos los mecanismos en pesos, y la otra lista, que son todos los mecanismos correspondientes a socios fundadores con portafolios abiertos, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entiende el razonamiento de lo que estamos haciendo? Sí, sí, sí. Sí, sí, se entiende. Ah. Entonces, bueno, tenemos ahí algunas alternativas, que es el full scan, que tiene un costo de 3.334 bloques, ¿no? Porque calculamos que la tabla tenía 3.334 bloques, ¿no? De vuelta, es para este tamaño de bloques que yo elegí, las tuplas y todo eso. Eso puede variar en cada uno, ¿no? Y después podríamos hacer la búsqueda binaria, porque como nuestras tuplas están ordenadas por tipo de moneda, la búsqueda binaria es aplicable. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar hasta encontrar alguna moneda uruguaya y después recorremos todas las monedas uruguayas, ¿no? Hasta el final. Quizás, capaz que tenemos que recorrer algún bloque un poco antes, porque capaz que llegamos al medio de las monedas, ¿no? Debido a que en la búsqueda llegamos a un cierto punto y tenemos que recorrer bloques para un lado y para el otro. Pero nosotros sabemos que tenemos en realidad 12.000 bloques, ¿no? Perdón, 12.000 tuplas, ¿no? Que son la cantidad de tuplas que son de moneda uruguaya. Y tenemos un factor de bloqueo de 12 en este caso. Por lo tanto, yo sé que lo que tengo que recorrer acá son 1.000 bloques. El recorrer acá van a ser 1.000 bloques. Voy a tener un costo de búsqueda que es el logaritmo base 2 de la cantidad de bloques que tengo, ¿no? Eso me da 12, ¿tá? Pero después yo tengo que recorrer, después que llegue ahí, tengo que recorrer 1.000 bloques para encontrar todos los 1.000 bloques consecutivos que tienen a todos los mecanismos de inversión basados en pesos uruguayos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. ¿Ah? ¿Se entiende? O sea, yo tengo todo el archivo, todo ordenado por moneda. Entonces voy y busco pesos uruguayos y caigo en un punto. Puede ser que tenga algunos bloques adelante y algunos bloques atrás, pero eso voy hacia atrás hasta donde se termine y después voy hacia adelante hasta donde se termine. Igual van a ser 1.000 bloques, ¿no? No tiene mucho misterio, ¿no? Aparte está físicamente ordenado. Entonces yo puedo ir a buscar los bloques uno a uno. No tengo problema. Entonces ese costo va a ser en total 1.011, ¿no? Acá el -1, acuérdense que en la búsqueda yo encuentro ya el primer bloque. El primer bloque lo encuentro acá, ¿no? Entonces yo resto ese bloque porque ya no lo... Es una fineza, si no ponen el -1, bueno, no importa mucho. Pero, digamos, para hacer un cálculo preciso, en realidad el primer bloque ya lo encuentro acá y entonces tengo que recorrer 999 bloques, porque el 1.000 ya lo leí acá, ¿tá?
Búsqueda por índice o por hash. Bueno, de vuelta, muchos valores se repiten, así que el hash no es aplicable. E índices no hay, ningún índice. La única cosa que se parece a un índice es que está ordenado físicamente y entonces la búsqueda binaria es como si tuviera un índice de orden 2. Tiene el mismo costo que si tuviera un índice de orden 2. ¿No? Bueno, eso, devuelve 40.000, 30% de 40.000 son 12.000 tuplas de mecanismo. El factor de bloqueo, el ID mecanismo es de 8 bytes. El factor de bloqueo entonces me queda en 128. Y entonces lo que obtengo son 94 bloques de resultado. Por lo tanto, ahí voy a tener que materializar sí o sí. ¿No? En el caso de... A no ser que pueda aplicar la optimización número 7. ¿No? Eso vamos a verlo después. Con esto ya vimos las selecciones cómo funcionan y los costos estimados y las alternativas que tenemos. ¿No? Ahora vamos a ver el join 1, ¿no? Que el join 1 sería entre el socio y el portafolio. ¿No? Entonces, para 2.000 socios, se supone que tiene distribuciones uniformes entre socios, ¿no? Entonces, si para 2.000 socios hay 4.000 portafolios, ¿no? O sea, veamos que si yo tengo 2.000 socios y yo tengo 4.000 portafolios, por lo tanto, eso quiere decir que por cada socio hay 2 portafolios, ¿sí? ¿No? Entonces, si yo tengo 2.200 tuplas que recibo en 4 bloques, esas son las que recibo del lado S, ¿no? Después de la selección de los socios fundadores, ¿se acuerdan que la selección 1 me devuelve 4 bloques con 200 tuplas de socios? Entonces, esas 200 tuplas de socios quiere decir que se van a joinear con 400 tuplas de portafolio. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y vamos a producir entonces 400 tuplas que tienen que tener el nombre del socio, el monto del portafolio y el identificador del mecanismo de inversión para poder ver si son en moneda nacional o en qué moneda son más adelante. Entonces, este resultado tiene 28 bytes, va a tener un factor de bloqueo de 36 y va a corresponder con 12 bloques. El tamaño del resultado son 12 bloques, ¿no? Como la parte izquierda es memoria y ocupa 4 bytes, ¿no? Precisamos 12 bloques de resultado, un bloque para leer y un bloque para leer portafolios. Entonces hay que materializar porque el factor, el buffer que tenemos es de 10 bloques nada más, según la letra. Por lo tanto, yo puedo tener los 4 bloques más el bloque que preciso para leer la tabla de la derecha, que es portafolio, pero no tengo espacio para guardar los 12 bloques resultantes. Por lo tanto, tengo que materializar. O sea, tengo que hacer un archivo temporal que va a tener 12 bloques. Y voy a gastar 12 escrituras en escribir ese archivo, ¿no? Entonces, de portafolio, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, una alternativa es hacer full scan con costo 182. Y puedo aplicar la regla 7. Como de todas formas tengo que leer toda la tabla, la leo de una sola vez y antes de hacer los joins, primero verifico si son de moneda nacional. O sea, junto las dos cosas. Pongo en las condiciones del join, además, que el atributo de moneda perdón, no, perdón, el estado del portafolio sea abierto. ¿Tá? Entonces, para cada tupla que yo estoy leyendo, miro si es abierto y si es abierto, hago el join, ¿no? De esa forma no tengo que materializar, estoy ahorrando un costo
que, por ejemplo, tendría que haber materializado 42 bloques, no, 48 bloques, perdón. ¿Tá? Que son 48 bloques que yo tenía que escribir y después volver a leer. Pero al aplicar la regla número 7, lo que hago es, no tengo que materializar, simplemente el costo original, como es el mismo el costo original de leer la tabla, simplemente leo la tabla y voy filtrando en memoria, ¿no? Lo, lo que, lo que preciso, ¿no? Entonces el full scan me da costo 182 y puedo aplicar la regla 7 y descarto los portafolios cerrados. Búsqueda binaria. No hay evidencia que esté ordenado por estado. No es aplicable, ¿no? O sea, yo no tengo del lado derecho algo para estado, pero, en la búsqueda por índice o hash, ¿qué es lo que pasa? La tabla tiene el índice por atributo de cédula. O sea, mi tabla de portafolio tiene un árbol B por cédula de socio, ¿no? Entonces yo puedo, con cada una de las cédulas que obtuve, encontrar todos los portafolios, o sea, haciendo el join. Lo que hago es, leo la tabla del lado izquierdo, que en realidad la tengo en memoria, y para cada cédula voy a buscar en el portafolio por este árbol. ¿Tá? ¿Y eso qué me da? Me da un costo de 200 tuplas multiplicado por 4, que es la altura del árbol, más 1, que es ir a recuperar el bloque de datos. ¿Sí? O sea, esto me da un costo de 1000. ¿No? Esto quiere decir que si yo hago el join por índice, o en realidad por búsqueda binaria, ¿no? Me va a dar un costo no, perdón, este por índice. Buscando el índice, un árbol B. O sea, usando... entonces puedo ir a buscar directamente los portafolios de los clientes fundadores que tengo en memoria usando el árbol B Plus por cédula de identidad, ¿no? Y el costo es las 200 tuplas multiplicado por el costo de ir a buscar el dato en la tabla de datos. El costo me da 1000. De estas dos opciones, de este 1000 que tengo acá y este 182 que tengo acá, bueno, el full scan en realidad es más económico, ¿sí? Bueno, como yo tengo la parte izquierda en memoria, ¿no? Entonces esto funciona como si fuera una selección. No tengo que hacer los algoritmos de join. O sea, los algoritmos de nested block join, index based nested loop join, merge join, sort merge join, hash join. Todos estos suponen que mis tablas son tablas en disco y que tengo que leerlas bloque a bloque y hacerle lo que sea, ¿no? Entonces en realidad no son aplicables para este caso, ¿no? Guarda, ustedes como no hicieron la evaluación de costos, seguramente me vayan a poner aquí, bueno, nested block join sí lo podía haber hecho, index based o sí porque tengo un índice, el merge join, ahí podían discutir, merge join, decir, bueno, no están ordenados, así que no es aplicable, no están ordenados por el atributo, pero el sort merge join, que es ordenar primero y después hacer el join, podía justificar que eso seguro iba a tener un costo mucho más alto que cualquiera de los otros, ¿no? Porque yo tenía que leer las dos tablas, ¿no? Y ya tenía otras cosas por las cuales yo veía que los bloques son chicos, yo que sé, podían hacer un poco de discusión. Lo mismo con hash join,
¿no? Porque no están con formato de hash, entonces había que armar los hash. La discusión si caben en memoria o no caben en memoria, o la fundamentación que ustedes quieran. ¿Tá? El costo de la consulta al final quedó en 182 más los 12 bloques de materialización. ¿Tá? Ese es el costo de la consulta. Y después nos queda el último join, que es por ID mecanismo, ¿no? O sea, acá ya tenemos el nombre del socio y el monto del portafolio de inversión. Lo que nos falta es verificar si el mecanismo corresponde con un mecanismo de inversión en pesos uruguayos, ¿no? Nosotros recibimos 12 bloques que tienen eso, el monto, la cédula del socio, no, no, tiene esta estructura. Ahí yo me equivoqué, puse mal eso. Tiene esta estructura. Pero acá está calculado bien, así que acá está puesto mal. O sea, recibimos esta estructura. ¿Ah? 12 bloques de nombre, de socio, monto del portafolio y el mecanismo de inversión en disco materializado. Vamos a buscar los mecanismos de inversión por bipartición y recorriendo los bloques consecutivos. Costo 1011. No usamos este costo porque vamos a usar la regla 7 de las heurísticas. Esto era lo que habíamos evaluado. Evaluábamos antes la selección. Debe buscar los mecanismos de inversión por bipartición y recorriendo los bloques consecutivos, con costo 1011. No usamos este costo porque vamos a utilizar la regla 7 de heurísticas. A ver cómo nos va, ¿no? Porque de todas formas tenemos que leer al menos todas esas tuplas, ¿no? Entonces, la parte izquierda no está en memoria. Se tiene que hacer un join. Podemos hacer un nested block join. El nested block join lo que hace es toma un bloque, toma otro bloque y va a utilizar todo lo que pueda del buffer. En este caso podemos usar todo el buffer porque ya no nos queda ningún atributo en memoria. O sea, como todo lo guardamos el resultado anterior lo guardamos a disco, tenemos todo el buffer disponible para nosotros, que son 10 bloques, menos 2, porque uno lo precisamos para leer la tabla de la derecha y el otro para escribir el resultado, ¿no? Para ir armando las tuplas de los resultados. Que no hay que materializar porque esta es la última consulta. Acá suponemos que la consulta, el resultado lo escribe a un dispositivo que está en otro lugar, ¿no? O sea, el resultado lo va a escribir a la consola o lo va a mandar por mensajes a otro sistema, ¿no? Que tiene su área de memoria y sus cosas y su forma de manejarlo. Entonces acá ya no tenemos que guardar más nada. ¿Sí? Pero sí tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacer el join. Entonces, tenemos nested block join y en este caso serían los 12 bloques del archivo materializado, que lo tenemos que meter en 8 bloques de buffer, que es lo que nos queda, y hacer el join con los 3.334 bloques de los mecanismos de inversión, ¿no? El costo nos da 6.680, ¿no? Y podemos aplicar la regla 7 en el join, ¿no? Y porque ahí nosotros vamos a estar leyendo uno a uno todas las tuplas del bloque de la tabla de mecanismos de inversión y simplemente descartamos los que no son en moneda uruguaya, ¿no? Pero igual los tenemos que leer todos, ¿sí? Esa es la teoría. En realidad, nosotros podemos optimizar algo de esto, ¿no? O sea, si el sistema de base de datos es lo suficientemente inteligente. Porque, ¿qué pasa? Estamos haciendo un join por un atributo por el cual la tabla está ordenada, ¿no?
Entonces podemos hacer esto, pero solo con el subconjunto de bloques que corresponden a moneda nacional. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es un nested block join parcial, donde primero hacemos una búsqueda binaria, ¿no? Para encontrar el punto donde comienzan los bloques de moneda nacional, y después hacer el join solamente con los 1000 bloques, en vez de usar los 3334 bloques, solamente hacer el join con los 1000 bloques que tienen moneda nacional, que están todos consecutivos, ¿se entiende, no? Que están uno atrás del otro porque están ordenados por moneda nacional. ¿Sí? Entonces yo podría hacer una búsqueda binaria hasta encontrar el primer bloque de esos. Y después, con esos 1000 bloques, ¿no? Recorrerlos y hacer el nested block join. Lo único que en vez de hacerlo con toda la tabla, lo hago con una porción de la tabla. ¿Sí? Acá, guarda, esto es una optimización que la puse yo, pero no tenían que poner una de estas igual. ¿No? En realidad estamos haciendo una combinación de dos cosas. O sea, yo hago una búsqueda y entonces tengo una visión parcial de la cantidad de los bloques y uso esa visión parcial de bloques como si hiciera una vista, ¿no? Y con esa vista hago el nested loop join. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, sí. ¿Sí? Con eso bajo un poco. O sea, en vez de 6000 y pico, tengo 2024 bloques, que es el costo de hacer el join. ¿No? Bueno, merge join no es aplicable porque no están ordenados por el atributo. El sort merge join no es aplicable porque el costo de ordenar es muchísimo más alto. Vean que acá, este costo que yo tengo acá es 2. O sea que yo leo 2 veces la tabla más grande, ¿no? En cambio, para ordenar cualquier tabla, en el mejor de los casos tengo que leerla y escribirla 4 veces, ¿no? Por lo tanto, el sort ya es más costoso que esta parte de la operación, ¿no? De vuelta, acá porque hice los costos. Ustedes, sin hacer los costos, cada uno justificará acá si es aplicable o no es aplicable con los datos que tiene, ¿no? O sea, el sort merge join siempre es aplicable, ¿no? El asunto es que ese costo valga la pena hacerlo, ¿no? En este caso en particular, el sort merge join es así, de lejos, vemos que es muchísimo más caro que lo que obtenemos acá. Sin otros datos, ustedes dirían, bueno, sort merge join, bueno, sí, yo puedo ordenar las tablas y hacer el sort merge join. Aplicable es, ¿no? Después, ¿cuál es el costo? Es otra historia, ¿no? Esa sería la respuesta de ustedes. El hash join también es aplicable, pero, o sea, esto en realidad podríamos poner, ¿no? Es aplicable, pero el costo es mucho más grande, ¿no? Y bueno, el resultado se envía por mensaje a otro sistema y no es necesario materializar ni hacer ningún costo. El costo total son, suponiendo que tomamos este valor, es 6668 más 182 de este, ¿no? Más estos 84, yo los conté acá, me parece que me falta. Los 84. Ah, y me faltan los 84, está bien. Y esto tengo los 182 también. Y acá tengo el join con con los 3334. Sí, sí, ya está todo. El costo entonces es esto, aproximadamente 7000 bloques. Bueno, 5. Analizar qué índices podría llegar a construir con el objetivo de mejorar la ejecución de la consulta.
Bueno, yo qué sé, por ejemplo, tratar de las cosas que tuvieron que hacer un full scan, ver si poniendo algún índice podrían mejorar, ¿no? Por ejemplo, encontrar los socios fundadores, quizás, pero el tema es que, por ejemplo, buscar los socios fundadores, si yo hago un índice separado, el índice que me lleve a ver los socios fundadores, y yo tengo que leer cada uno de los socios fundadores, pensando en un índice denso, que la tabla no esté ordenada, ¿no? Porque lo que me está pidiendo es un índice, no que reordene la tabla, ¿tá? Si yo busco un índice, yo voy a tener que buscar 200 socios fundadores, donde el costo va a ser 200 multiplicado por el costo de recorrer el índice más leer el bloque de datos. Por lo tanto, el costo que yo voy a obtener va a ser 200 multiplicado por algún número que es mayor que 1. Sin embargo, en FullScan tengo el costo de 84, así que no parece que el socio fundador me vaya a resolver nada, tener ningún índice, ¿no? O sea, el full scan sigue siendo una buena solución. El estado abierto también tiene una situación similar. Yo voy a obtener 2000 tuplas. Si yo voy a buscarlos por índice y tengo que ir a buscar el índice, ¿no? Y después ir a buscar las 2000 tuplas que pueden estar en cualquier orden, ¿no? Lo cual me implica leer 2000 veces o hasta 2000 veces los bloques de datos. Cuando con un full scan yo lo resuelvo con costo 182 y tengo una materialización de 48, por ejemplo. O sea que con 200 y algo lo resuelvo. Entonces acá parece que tampoco hay un índice que pueda resolver el problema, ¿no? En el caso de moneda en pesos, ya lo tenemos ordenado físicamente por moneda, ¿no? Y con eso tenemos un costo de 12, ¿tá? ¿Qué es lo que podríamos hacer y que sí podríamos? Lo único que podemos achicar es este 12, nada más. Es, en vez de hacer una búsqueda binaria, es ponerle un índice un índice disperso por moneda, de forma de que busquemos por ese índice que va a tener un orden mucho más grande que 2, ¿no? Si tiene 40 monedas, podremos calcular el índice, ¿no? Yo no lo hice, pero podríamos calcular el índice y va a ser un índice con un orden mucho más grande, ¿no? Porque el tamaño del atributo moneda, vamos a hacerlo, a ver, ya que estamos. El atributo, ¿cómo era que nos quedaba? Monedas de 12, ¿no? Entonces, vamos a hacer un índice disperso B+ por moneda en mecanismo de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que precisamos? El atributo es 12 bytes, ¿no? Porque es monto, de 12 bytes habíamos elegido. Y el puntero a bloque
es de 4 bytes. ¿Está? El puntero a bloques es de 4 bytes. Entonces, este es el costo, ¿no? Entonces eso quiere decir que voy a tener n multiplicado por 12 más 4 acá, menor que 1024, ¿no? Eso quiere decir que n es menor o igual a 1020 dividido 16. ¿Sí? Piso 63. Y entonces dijimos que nos daba 63. 63. Acá nosotros podemos indexar. O indexamos la cantidad de bloques. Acá podemos indexar o los 3334 bloques, ¿no? Pero vamos a tener 1000 bloques que tienen la misma clave, por ejemplo, que es moneda uruguaya. O podemos indexar las 40 monedas, de forma que tenemos un índice que nos lleva a la primera ocurrencia de la moneda y después de ahí recorremos toda la tabla, ¿no? Me siguen el razonamiento de lo que estoy diciendo, ¿no? Piensen en la tabla con todas las monedas, todas ordenadas. En particular, los mecanismos de inversión de moneda uruguaya son 1000 bloques, donde en cada bloque hay un montón de tuplas, todas consecutivas, de moneda uruguaya, ¿no? Si nosotros queremos todas las
mecanismo de inversión de moneda uruguaya, ¿para qué vamos a ir a apuntar a cada uno de los bloques? Podemos simplemente apuntar a la primera tabla, a la primera ocurrencia, ¿no? Entonces vamos a tener 33.334 dividido el factor de bloqueo que teníamos, que era 63, ¿no? Entonces, esto nos da 53 bloques. ¿Sí? Y en este otro caso, por ejemplo, el nodo interno va a tener la misma estructura, porque también es pares, clave, puntero, alternado, con un puntero a bloque al final. Entonces va a tener el mismo orden, ¿no? Y acá solo tenemos 53 bloques hojas, que es menor que 63. Por lo tanto, vamos a tener un nodo raíz y 53 bloques hoja, con costo 2. ¿Tá? Entonces, al hacer un índice disperso por moneda, el mecanismo de inversión, depende si indexamos todos los bloques o indexamos todas las monedas, ¿no? Si vamos a tener costo 1 o costo 2. Entonces mejoramos el costo 12. Mejor que el costo 12 de la búsqueda binaria, ¿no? ¿Sí? Más o menos. ¿Quedó claro? Todas estas cosas van a variar dependiendo de los tamaños que hayan elegido de bloques, de los atributos, ¿no? Eh, entonces, todo esto puede cambiar bastante dependiendo de qué elecciones hayan hecho ustedes en el ejercicio. ¿Alguna consulta, duda, preguntas? No, por ahora no. Está. Bueno, hacemos un corte de 5 minutos y comenzamos con el tema de transacciones, que es el tema que viene a continuación. Este archivo está en el Drive, lo pueden revisar. Hay uno que dice parcial 1. Después les voy a poner una posible solución para el ejercicio 1 también acá. Pero por ahora no está hecho. Esta tiene muchas variantes porque es un poco abierto, entonces tiene muchas cosas a interpretar, depende cómo lo interpreten, ¿no? Este es un poquito más estructurado, pero también depende de los atributos que hayan puesto. Así que
Los dos pueden ser, no son la única solución. Bueno, 5 minutos y volvemos.
Bueno, acá estoy de vuelta. Ustedes están cursando infraestructura, ¿cierto? Eso me lo tengo que anotar acá. No, ¿No? no, es de licenciatura y somos ingeniería y es de Ah, tercer está. semestre y estamos en el sexto. Está. Ok. Sí, no, porque hay un, naturalicé el otro grupo. Yo tengo uno de licenciatura y dos de ingeniería. Tenés razón. O sea que ustedes ya cursaron sistemas operativos y No, arquitectura, todo. No, sistemas operativos, ¿no? Sí, no, lo sistemas cursamos. operativos es de cuarto y estamos en sexto. Por eso lo O sea que cursamos ya. ya lo cursaron. Sí. Sí, Bueno, está. No, porque en estos temas vamos a ver en este transacciones y el siguiente de concurrencia vamos a ver un montón de temas que están relacionados con sistemas operativos. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es, vamos a correr las transacciones adentro de una especie de sistema operativo especializado en base de datos. ¿No? Y entonces vamos a tener muchas cosas que son similares a las cosas que vienen en sistemas operativos, pero hay algunas cosas que sistemas operativos puede hacer que, base de datos puede hacer que sistemas operativos no. Y una es que, primero, la escritura de datos es mucho más lenta, porque yo escribo a disco, entonces yo puedo inspeccionar con bastante detalle qué es lo que se escribe en cada momento por cada una de las transacciones. Además, el sistema conoce el fuente, porque ustedes le ponen el comando, el SQL, le dan enter y el propio sistema lo compila y lo ejecuta. E incluso lo compila con ciertas estrategias para garantizar ciertas propiedades que vamos a ver más ahora, ¿no? Entonces eso hace que sea, en realidad un sistema de base de datos es un sistema operativo de transacciones relacionales que tiene un conjunto de ventajas con respecto a un sistema operativo normal. Puede ejecutar todas las operaciones que hace, en especial de lectura y escritura, ¿no? Y entonces con eso tomar información para poder hacer un montón de cosas que sistemas operativos no pueden hacer, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Ese tipo de cosas. Bueno, entonces en sí lo que tenemos adentro de un sistema de base de datos es un motor de operaciones relacionales que incluye un sistema apropiativo, tal como los de sistemas separados que ustedes habían visto, y un despachador de tareas. Y un ambiente multiusuario, multitarea, y vamos a tener todas esas cosas que ustedes vieron, bloqueo de las tareas que tienen que esperar a recursos que se liberen, todas esas mismas cosas, ¿no? Pero como nuestro sistema operativo además tiene los fuentes y puede ver qué escribe y qué no escribe en la tabla de datos, podemos además hacer algunos mecanismos de bloqueo de logs, ¿no? Al estilo semáforos, logs que ustedes vieron, que, que son más laxos y que permiten un mayor nivel de entrelazado entre las transacciones, ¿no? Porque vamos a buscar habilitar los entrelazados en la medida que cumplan con ciertas restricciones. O sea, ¿qué es lo que sucede? Los bloqueos de regiones críticas, semáforos que hacían zonas de exclusión relativamente grandes, son demasiado costosos para los sistemas de base de datos, que son mucho más lentos. La escritura a disco es muchísimo más lento. Entonces, si ponemos ese tipo de restricciones en grandes zonas del disco, enlentecemos enormemente los procesos. Entonces se van a buscar mecanismos más laxos que permitan mayor entrelazado, ¿no? Y controles más finos, más minuciosos, ¿no? Que vamos a ver. O sea, lo primero que vamos a ver los escenarios, digamos, los estereotipos de los problemas que tenemos, ¿no? Que son dos tipos. Uno es de la capacidad de recuperarnos ante una falla, ¿no? Y deshacer las operaciones, que eso es una de las cosas que tenemos. En este caso, la transacción que se ejecuta
el sistema de base de datos puede registrar qué lee y qué escribió. Y además lo registra efectivamente en lo que llamamos un log o bitácora, de forma que si la transacción, por ejemplo, falla, aborta por cualquier cosa, piensen ustedes en los triggers que ustedes escriben para controlar ciertas operaciones. O sea, en algunas estrategias se permite hacer las escrituras físicamente a disco eventualmente, ¿no? Sin embargo, cuando la transacción falla y ustedes ejecutan un rollback en un procedimiento que captura la excepción, ¿no? Lo que están haciendo es que se deshagan todas las operaciones. Entonces el sistema tiene que ir a ver ese registro, esa bitácora, ¿no? Y deshacer las operaciones que hizo esa transacción en particular, ¿no? O sea, eso es muy potente porque eso nos va a permitir resolver un montón de cosas. Por ejemplo, los deadlocks. Tú entras en deadlock en un sistema operativo y ¿qué haces? Si matas un proceso, no sabes qué cosas, qué datos quedaron en forma inconsistente. Es muy difícil de resolver. En cambio acá nosotros, como sabemos todas las operaciones que leyeron y que escribieron, yo elijo una operación, la mato, ¿no? Y libero el deadlock, ¿no? Ya no tenemos más deadlock. Y esa transacción lo único que hago es la vuelvo a disparar, porque yo la tengo en la cola de transacciones, la vuelvo a ejecutar en otro momento y de esa forma resuelvo el problema del deadlock, ¿no? O sea, tengo mecanismos que en sistemas operativos no dispongo de ellos, ¿no? Bueno, entonces nuestra transacción es un programa cuya ejecución lee o modifica el contenido de una base de datos y tanto sus resultados como el impacto en la base de datos y en otras transacciones es consistente con la realidad. O sea, la idea es que yo ejecute las transacciones y todo funcione bien, ¿no? Y los datos sean consistentes y no ocurra que mi transacción, mientras está modificando datos, otra transacción tome los datos inestables, ¿no? Que todavía no están confirmados, que no se terminaron de operar con ellos y saque conclusiones a partir de datos que en realidad no son consistentes, ¿no? Por pequeños instantes de tiempo. Y consistente con la realidad es que, ok, si yo le digo que en mi cuenta se debitó tanto, bueno, se debita esa cantidad. Y si se acredita tanto, se acredita tanto. Y si hice una compra por débito electrónico en algún lado, todos los movimientos se hacen correctamente y no puede ocurrir que esas operaciones se interfieran unos a otros y tener algún dato inconsistente, ¿no? Las cosas que ustedes vieron en sistemas operativos. Bueno, acá vamos a buscar estas propiedades de las transacciones, ¿no? Que fueron definidas por Reuter y Harder en 1983. Pueden buscar el paper por ahí, es fácil de encontrar, ¿no? Y entonces definen 4 propiedades. Que estas 4 propiedades se solapan, no están separadas, ¿no? Digamos, están todas interrelacionadas en distintas formas, ¿no? Pero una es la idea de atomicidad, o sea, la idea es que la ejecución de la transacción se tiene que ejecutar en forma atómica, ¿no? La ejecución atómica en estos casos es un poco diferente que la ejecución atómica de sistemas operativos. En sistemas operativos lo que nosotros queríamos hacer era que, por ejemplo, el cambio en un semáforo se hacía atómico en el sentido que se hacía en forma indivisible. Lo que sucede es que en general en los procesadores yo tengo una operación de hardware para hacer el núcleo de ese cambio, que generalmente implica 2 operaciones, una asignación y después una suma o alguna cosa así. Son 2 operaciones que se tienen que hacer juntas al mismo momento. Por ejemplo, sumarle una cantidad, ¿no? Y al mismo tiempo asignar un valor, por ejemplo, ¿no? Son de esas 2 cosas. O leer y sumar un valor, ¿no? Son el tipo de operaciones que yo preciso para hacer semáforos. Bueno, muchos procesadores tienen en hardware operaciones que me permiten hacer ese tipo de cosas, ¿no?
y se hacen atómicos. Pero acá la atomicidad es diferente. La idea de que yo tengo una transacción que puede ser arbitrariamente larga, puede ser todo un procedimiento larguísimo que hace cambios en muchas bases de datos, en muchas tablas, ¿no? Y el concepto es que se debe ejecutar como si fuera atómica, ¿no? En el sentido que o se hace todo o no se hace nada. ¿Sí? Pero es en ese sentido, ¿no? Que es un poquito diferente al sentido de atomicidad que usábamos en sistemas operativos. Entonces, una transacción es una unidad atómica de procesamiento, o bien se realiza por completo todo el conjunto de operaciones como si fueran pero no van a ser una secuencia de operaciones, no tengo más remedio que ejecutar la secuencia de operaciones. O no se realiza en absoluto y la base de datos se dejan cambiada. En realidad si tengo una falla, si tengo algún problema, tengo que tener un mecanismo para deshacer todo lo que se hizo parcialmente de forma que deje la base de datos incambiada, ¿no? Esa es la realidad. El concepto es como que se ejecute en forma atómica, pero la realidad es que yo voy a usar trucos para dar la ilusión de atomicidad, ¿sí? Bueno, consistencia, ¿no? Asumimos que cuando se ejecuta una transacción, los resultados deben ser consistentes con la realidad que estamos tratando de reflejar, ¿no? El tema no es tanto cuando yo ejecuto una única transacción en un sistema monousuario, monotarea. El problema es cuando yo lo estoy haciendo entre un montón de transacciones donde interrelacionan y compiten por un cierto atributo, por un cierto dato, por modificarlo, y que yo no tenga situaciones en las cuales esos datos queden inconsistentes, ¿no? Porque uno lee, el otro lee, uno suma, otro escribe, entonces una de las escrituras se pierde, ¿no? Entonces no quiero que ese tipo de situaciones pasen, ¿no? Una ejecución correcta de la transacción debe llevar a la base de datos de un estado consistente a otro. Cualquier dato escrito de la base de datos debe ser válido y consistente con todas las reglas definidas. Esto previene que una transacción, debido a una irregularidad, cualquiera sea, puede corromper el estado de la base de datos. La irregularidad puede ser simplemente temas de concurrencia incorrecta, ¿no? Suponemos que la intención de la transacción es correcta y refleja algún cambio en la realidad. O sea, la transacción suponemos que está bien escrita, ¿no? Y que hace lo que tiene que hacer. Si está mal escrita y no hace lo que tiene que hacer, ese es otro problema, es un problema de programación, ¿no? De requisitos. No es el problema que nos preocupa. El problema que nos preocupa es la transacción está bien escrita, hace aisladamente lo que tiene que hacer, pero después en un entorno multiusuario, multitarea, con alto nivel de colisión sobre un conjunto de datos, ahí es donde yo quiero ver si el sistema es consistente. Bueno, eso está relacionado con el tema de aislamiento, ¿no? O sea, que si una transacción, como en realidad la atomicidad es una ilusión, ¿no? Mientras se está ejecutando, está haciendo modificaciones en los atributos, ¿no? De la tabla. Entonces yo quiero que esas modificaciones no afecten a otras transacciones, ¿no? Que no modifique los cálculos y las ejecuciones de las otras transacciones. O sea, que las otras transacciones se ejecuten como si fueran, el resultado como si fuera que están corriendo solas, o que están corriendo todas en forma secuencial, ¿no? Que yo ejecuto una transacción, después ejecuto otra, para que no haya colisiones. Pero eso es muy ineficiente, ¿no? Ustedes lo saben de sistemas operativos, eso es muy ineficiente cuando lo que nosotros precisamos son los entrelazados, porque cuando una transacción queda esperando, queremos darle procesador a otra transacción para que continúe con sus operaciones. Y de esa forma aprovechar al máximo los recursos y tener la respuesta más rápida que se pueda para el usuario. Y al final de todo, la durabilidad. O sea, esto está relacionado con el concepto de commit. Cuando mi transacción hace un commit, entonces eso le indica a la aplicación, mirá que lo que tú me mandaste a escribir ya está escrito en la base de datos. Y esa aplicación le va a dar
no sé, al cliente, al chino que nos compró a distancia yerba para mate, porque le gustó la yerba para mate, allá en Huawei quiere tomar mate. Entonces nosotros le tenemos que enviar eso. Entonces, si hizo un commit es porque ya se hizo todo. Se hizo la transacción del dinero, se tiene que haber ajustado el inventario, se tiene que haber asignado un producto para enviar y empaquetarlo, ¿no? Todas esas cosas. ¿Qué es lo que sucede? Si hizo el commit, pero de alguna forma eso no llegó a escribirse en disco o hubo un fallo, justo en ese momento alguien pasó y se enganchó el enchufe de la computadora, el servidor y lo desenchufó, ¿no? Pero el mensaje de commit llegó. Entonces, de alguna forma, la base de datos tiene que haber registrado que ese commit se ejecutó y aunque no se haya llegado a escribir los datos a disco, porque no le di el tiempo, porque lo que sea, tiene que siempre haber algún mecanismo para que podamos garantizar que todas las transacciones que hayan tenido un commit, los datos los podamos recuperar como confirmados, ¿no? Y eso vamos a ver los mecanismos con los logs, ¿no? La bitácora, cómo son para garantizar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Me siguen el razonamiento hasta acá? Bueno, como ya mostramos, o sea, las propiedades no es que se van a cumplir las propiedades así, como dicen las letras, sino que lo que vamos a plantear es un conjunto de mecanismos y protocolos que nos garanticen que el sistema funcione como si tuviéramos atomicidad de las operaciones, tuviéramos garanticemos la consistencia de las operaciones en un ambiente multihilo, el aislamiento de las operaciones, a pesar de que van a estar leyendo datos que son comunes, porque nosotros queremos maximizar los entrelazados, y mecanismos que nos aseguren la persistencia de los datos. O sea, cuando una transacción ejecutó por completo su procesamiento, de alguna forma tenemos que asegurar la persistencia de esos datos de la transacción que hizo el commit, ¿sí? Entonces vamos a ver eso, restricciones, entrelazados y algunos trucos para dar la ilusión de todo esto, ¿sí? Bueno, como nosotros les decíamos antes, lo que nos va a interesar principalmente es registrar qué lee y qué escribe una transacción, ¿no? O sea, nosotros nos vamos a poner entre medio, entre la transacción en memoria ejecutando y el disco, ¿no? Y vamos a observar detenidamente nosotros porque lo que vamos a hacer es ponernos en la posición de un sistema de base de datos. En lo que queda del curso es eso. Lo que vamos a hacer vamos a ser servidores de base de datos y nos vamos a poner en esa posición. Entonces nosotros vamos a observar las transacciones, qué elementos leen y qué elementos escriben, ¿no? Y vamos a registrarlo bajo algunas condiciones, esos valores, ¿no? Hay que recordar que leer el elemento X implica leer un elemento de la base de datos, un bloque de la base de datos, donde está el atributo X que yo quiero, lo voy a colocar en el buffer de memoria, ¿no? Y luego, de ese buffer de memoria, voy a sacar el atributo X y lo voy a poner en una variable de mi transacción, en una variable en memoria de mi transacción. Y ahí voy a operar con él, voy a calcular, voy a hacer en mi transacción lo que sea. Cuando voy a escribir, ¿no? Lo que voy a hacer es la variable en memoria de mi transacción la voy a escribir en la posición de la tupla del bloque que está en el buffer de memoria, ¿no? Y ese elemento luego lo voy a escribir a disco, ¿tá? Entonces yo tengo que tener claro que está todo ese procedimiento. O sea, la variable va al bloque de buffer de memoria, del buffer de memoria va a disco, ¿no? Y de disco va al buffer de memoria y del buffer de memoria va a
en la transacción que se ejecuta. ¿Ah? Después lo vamos a hablar, pero un buffer de memoria va a funcionar como los buffers que vieron en sistemas operativos. ¿Recuerdan las estrategias, por ejemplo, cscan y esas cosas para escribir a disco? ¿Se acuerdan de esas cosas más o menos? Sí, Pues sí. díganme que sí, yo les creo. ¿Ah? Bueno, Sí. ese tipo de cosas les dice que el buffer de disco quizás no se escriba en el orden en que las transacciones mandan a escribir, ¿no? Porque yo voy a tener que tener, yo les voy a dar, que no sé si ya está en el drive, por ejemplo, un paper al respecto de cómo organizar las escrituras a disco en discos SSD, ¿no? SSD, ¿no? Discos flash. Porque, digamos, hay una estrategia que es la correcta para los discos mecánicos, que eso lo estudiamos bastante bien. Pero en realidad los discos SD, que ya vimos que tienen algunos problemas, que hay ciertas cosas que si yo empiezo a escribir mucho, ellos tienen problemas para hacer el garbage collection interno y entonces pueden empezar a tener bajo desempeño. Entonces eso quiere decir que quizás yo tengo que tener algún tipo de estrategia para poder escribir en forma eficiente los discos SSD también. Entonces yo tengo que tener una administración de cómo escribo del buffer hacia el disco, un tipo de estrategia si es mecánico y otro tipo de estrategia si es un disco SSD. ¿Ah? Pero siempre voy a tener algún mecanismo. Y eso quiere decir que mi buffer no se va a escribir en forma lineal, por ejemplo, a disco, sino que voy a tener que respetar una cierta estrategia. Eso quiere decir que cuando yo mando a escribir a disco, quizás mis datos están un tiempo en el buffer antes de escribirse a disco, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas yo la voy a tener que observar. Yo, servidor de base de datos, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Eso lo vamos a ver en la parte de recuperación, ¿tá? En el tema de recuperación. Pero lo que le estoy diciendo es, acuérdense que no son las cosas instantáneas, que yo a este nivel, yo tengo retrasos entre una cosa y otra, ¿no? Y tengo mecanismos, protocolos que tengo que respetar. Bueno, todo esto, multiusuario, multiprogramación, concurrencia intercalada, todas esas cosas que ustedes vieron en sistemas operativos. Y acá tenemos dos transacciones tipo, ¿tá? Estas son dos transacciones, una que podemos decir que yo tengo un depósito y otro depósito y saco n productos de un depósito y los pongo, los transfiero a otro depósito. O podría ser que tengo dos cuentas bancarias y hago una transferencia de una cuenta a la otra. Y al mismo tiempo, si fuera inventario, estoy agregando inventario en el depósito primero, o si fuera en cuentas bancarias, no sé, estoy recibiendo un pago de sueldo en mi primer cuenta bancaria, como lo quieran interpretar. Pero la idea es que tengo dos transacciones, esta transacción va a leer el elemento X, ¿no? Y le va a restar la cantidad n, que quizás la recibió por parámetro o alguna cosa por el estilo, y después va a escribir el elemento X. Y después lee el elemento Y y le va a sumar la cantidad que le restó acá y va a escribir el elemento Y. Lo cierto es que la suma de X más Y tiene que mantenerse constante antes y después de esta transacción. Entre medio no va a ser constante, ¿no? O sea, acá hay un momento en el cual tenemos una cierta inestabilidad, inconsistencia de los datos, ¿no? Porque a X ya se le sacó el valor, pero a Y todavía no se le puso el valor. Por lo tanto, acá nuestro sistema está en un estado inconsistente, ¿sí? Y en este otro va a leer el elemento X, le suma la cantidad que corresponde y después escribe X. Estas son mis dos transacciones, ¿tá? Y bueno, ahí depende cómo tengamos los intercalados. En algunos casos esto va a funcionar bien y en otros casos no va a funcionar bien. En este caso la transacción 1 lee el elemento X. Y está, el elemento X justo no está en el buffer, entonces hay que esperar, hay que mandar al sistema de disco que me traiga los datos, ¿no? Y este quedó bloqueado por un instante y bueno,
Cuando este otro lee el elemento X, mira, el elemento X ya estaba en el buffer, así que me responde rápido, ¿no? Y le hago la suma del valor, ¿no? Y ahí este otro recibe el control y es capaz de restarle n a X y escribe el elemento, ¿no? O sea, escribió, supongamos que X era 5, ¿no? Y n es 2, entonces tiene 3. Y escribe X igual a 3. Pero acá el X5, y supongamos m igual a 4, entonces ahora X es igual a 9, y acá escribe 9. O sea que a esta altura X es igual a 9 y la resta de n se perdió, ¿no? Y acá escribo y más n y yo contentísimo porque recibí m y además recibí 2 pesos más, ¿no? Pero alguien perdió 2 pesos. Entonces, aquí se perdió esta escritura con este entrelazado, ¿no? Este ejemplo es lo que llamamos el problema de la actualización perdida. Son tres tipos de cosas que vamos a decir son los estereotipos de los problemas que podemos tener en base de datos. Uno es este, la actualización perdida. Otro es el de la lectura sucia. Este de la actualización perdida es un problema de consistencia. Este de la lectura sucia, que está relacionado, pero no es lo mismo, tiene que ver con la recuperabilidad. Ok, ¿qué pasa si la transacción 1 lee el elemento X, le resta n, ¿no? Y después, mientras está haciendo la operación sobre Y, falla, ¿no? Puede ser que hizo una división por 0 y entonces falló. O ustedes le pusieron un trigger y el valor n no les gustó y entonces lo abortan a la transacción, ¿no? Pero esta otra transacción, ¿qué pasó? Leyó el elemento X, al cual se le restó n, le sumó m, y después lo escribió, y después hizo commit, ¿no? Y esta transacción ejecutó bien. Lo único que pasó, ejecutó bien mirando un valor que no es consistente, que no tiene la consistencia global que debería tener este X con el valor de Y, ¿no? Entonces leyó un valor que nunca debió haber sido leído porque leyó un valor de una transacción no confirmada, que como no llegó a ejecutar, no llegó a confirmar, estos valores quedaron en un estado inconsistente, el X con el Y, ¿no? Entonces, este tomó un valor que es parte de un estado inconsistente de la base de datos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Ah? Sí. Bueno. Y el siguiente ejemplo es el de resumen incorrecto. O sea, este es un problema de consistencia de la base de datos. Este es un problema de recuperación. O sea, lo que obtuvimos es una transacción que ejecutó, hizo un commit, ¿no? Y no la podemos deshacer porque ejecutó correctamente, pero lo hizo con datos incorrectos. Y este otro es, acá se hizo todo bien, pero cuando un usuario pide un informe, en la pantalla le aparece un dato que es incorrecto, ¿tá? En este caso, supongamos que él quiere la suma de sus saldos de cuenta, ¿no? Y tiene una cuenta A que, para simplificarlo, vamos a suponer que la cuenta A no tiene nada, que tiene 0, ¿no? Y tiene la cuenta X, donde tenía 5 pesos, y la cuenta Y, donde tenía 5 pesos, ¿tá? Entonces él espera encontrar 10 pesos acá, ¿no? Sin embargo, al mismo momento, yo qué sé, él hizo una transferencia o algo, ¿no? O por alguna razón le hicieron una transferencia entre una cuenta y la otra. Entonces, ¿qué pasa? Acá al X le sacaron n, ponele que le sacaron 2, entonces va a haber un 3, ¿no? Y acá todavía no le sumaron el n, ¿no? El 2. Entonces, el leer el elemento X, leer el elemento Y y ver la suma, el resultado que va a haber es un 8, ¿no? En vez de 10. Porque se restó el n, pero todavía no se llegó a sumar. Y él puede llegar a tomar una decisión al respecto de esto, una decisión de negocio, o ajustar cosas dentro de la base de datos o cosas por el estilo,
porque cree que este valor es el correcto, cuando en realidad fue simplemente un resumen incorrecto de la base de datos. ¿Tá? ¿Tá? Entonces, el problema aquí es que la transacción 2, que no llega a guardar ningún dato, simplemente leyó un estado inconsistente, ¿no? Que está relacionado con este problema. ¿Tá? Estos son como los 3 escenarios que casi todo lo que hay de problemas de base de datos lo podemos resumir en estos 3 casos. ¿Tá? Por supuesto que nosotros podemos hacer algunos entrelazados que funcionen bien. O sea, si nosotros corremos estas cosas, por ejemplo, este lo corremos para arriba. O por ejemplo, acá este nos falla, ¿no? Yo tengo ejecuto este y ejecuto este, y acá no falla. Ese entrelazado funciona bien. No pierdo ninguna actualización, ¿no? También si yo cambio algunas operaciones y, por ejemplo, esta lectura en vez de hacerla acá, la hago antes que este, ¿no? La hago acá. Esto también me va a dar bien, ¿no? Entonces, acá hay algo, ¿no? O sea, los entrelazados, algunos me pueden dar resultados inconsistentes y otros me pueden dar datos consistentes. Por lo tanto, quizás hay una propiedad de los entrelazados donde si la identificamos podemos obligar al sistema a que siempre haga entrelazados que sean consistentes. Vean que acá lo que yo estoy tratando de hacer es a ver si puedo, en lo posible, tener transacciones que hagan entrelazados sin tener que tener bloqueos y que puedan compartir datos, ¿no? Pero lo único que me tengo que fijar es que los entrelazados tengan alguna propiedad que el resultado de ese entrelazado sea equivalente a la ejecución serial de las transacciones. ¿Tá? Este es el concepto. Lo que vamos a buscar son planes de entrelazados que sean equivalentes a serial. ¿Me siguen el razonamiento? ¿Ah? Entonces, es claro que el entrelazado puede resultar en ejecuciones con resultados inconsistentes al actualizar información compartida por múltiples transacciones. Una solución es ejecutar transacciones en forma secuencial, pero esto afecta al desempeño del sistema. La otra sería usar mecanismos de exclusión visto en sistemas operativos, pero estos mecanismos tienen un overhead que sería muchísimo más lento al ser ejecutado en datos en discos. Entonces precisamos minimizar los bloqueos y maximizar los entrelazados. Precisamos que las transacciones puedan la mayor parte del tiempo ejecutar sus operaciones relacionales en forma entrelazada con pocos controles. ¿Es posible hacer planes entrelazados que no den resultados inconsistentes? Bueno, sí, vamos a ver que sí y que no es demasiado complicado. ¿Podemos hacer planes equivalentes a serial? Bueno, vamos a buscar unos mecanismos. Vamos a ver algunas cosas, algunos conceptos previos y después, al final, lo que vamos a armar es unos logs, un tipo de log especial que nos garantice cosas de este estilo. ¿Tá? Uno de los primeros problemas es el de la recuperación. O sea, para mí es fundamental, como servidor de base de datos que soy, ¿no? Que yo pueda deshacer en forma satisfactoria una transacción. ¿Tá? O incluso una transacción con entrelazados, ¿no? Entonces, en sistemas operativos yo tengo el problema de la inescrutabilidad de los programas. O sea, yo tengo un programa que lo hizo un chino que está ejecutando en mi sistema operativo y ¿qué hace el programa? No puedo saberlo. O sea, tendría que hacer algo de ingeniería reversa para tratar de entender qué es lo que hace, ¿no? Porque es el código, lenguaje de máquina que se está ejecutando. Entonces, el sistema operativo puede hacer poca cosa con respecto a eso, ¿no? En cambio, en base de datos, bueno, nosotros tenemos todas las fuentes, los optimizamos, lo compilamos, vemos qué es lo que escribe a disco, tenemos todos los datos, ¿no? Entonces podemos hacer un log o bitácora, ¿no? Y guardar la información de qué es lo que está haciendo cada transacción para que cuando la transacción infringe alguna regla de integridad de la SACID, nosotros podamos recuperar eso de alguna forma, ¿no? Entonces,
lo que vamos a guardar en el log son algunas operaciones. Por ahora vamos a empezar con esta, después vamos a ver que hay más. En la parte de recuperación vamos a ver algunas cosas más. ¿Ah? Pero la idea es que cuando inicie una transacción voy a poner algo como Start Transaction o Begin o alguna cosa por el estilo y le voy a poner un número. Le voy a poner un número a cada transacción. Yo voy a registrar la transacción 1 va a ser la transacción 1, la transacción 2, 2 y la siguiente 3 y así sucesivamente. Eso también me va a servir para algunos protocolos porque si yo tengo la transacción 8 y la transacción 10, yo sé que la transacción 10 es más joven que la transacción 8, que es más vieja, ¿no? Y para algunas cosas, por ejemplo, de prioridades y cosas por estilos, ese dato me va a servir. Entonces, voy a guardar en el inicio de transacción el número de la transacción. Para algunas cosas me va a convenir registrar qué lee cada transacción. Vamos a ver que en general casi nunca registramos la lectura, pero para algunas cosas sí sirve. ¿Tá? Y vamos a registrar sí lo que escribe. Lo que escribe es bastante importante. ¿Tá? Y entonces cada vez que escribe algo lo vamos a registrar. También vamos a registrar cuando una transacción hace el commit, ¿no? O sea, cuando la transacción, que no necesariamente quiere decir que la transacción terminó. Si ustedes se fijan en algunos procedimientos que van a hacer, por ejemplo, de repente van a hacer, por ejemplo, hacen una vista materializada, ¿no? Un cursor, por ejemplo. Y entonces van a recorrer el cursor porque están procesando algo, yo qué sé, alguna relación compleja, ¿no? De cosas. Y entonces están generando datos en una tercera tabla. Y una vez que terminaron, por ejemplo, con una recorrida, un procesamiento, lo que pueden hacer es un commit, porque todo eso ya está todo bien. Entonces pueden hacer un commit ahí y todo lo que hicieron hasta ahora ya queda guardado. Y entonces el próximo loop lo empiezan a ejecutar todo, ¿no? Y además puede llevar un recuento. De esa forma pueden hacer procesamiento por partes y hacer commit parciales, ¿no? Hasta que hagan el último commit. Cuando hacen el último commit, que ya quedó todo bien, ahí pueden terminar con la transacción. Y ahí la transacción termina de ejecutar y es como cuando un programa termina de ejecutar. Le manda un mensaje al sistema operativo y le dice, mira, ya podés liberar todos mis recursos. La memoria que estoy usando, todos los semáforos que estoy usando, todos los archivos que tengo abiertos, todas las cosas que tengo. Bueno, en las transacciones es lo mismo. Cuando hago una transaction, devuelve todos los recursos y puede hacer el sistema operativo de la base de datos puede utilizar esos recursos, buffers y todas esas cosas para lo que precise. ¿Tá? Y si no, puedo tener un rollback que me va a hacer el rollback hasta el último commit, ¿no? Ahí me va a deshacer las cosas. Lo que va a hacer es va a leer el log y va a tratar de deshacer todas las operaciones que hizo la transacción hasta ese punto, ¿no? Desde el último rollback, desde el último commit hasta ese punto. ¿No? Bueno, eso es lo que se registra, ¿no? Vamos a ver después que se registran algunas cosas más. Y vamos a hablar de planes, o sea, un plan es, de los que nosotros vamos a trabajar, tenemos un conjunto de transacciones, cada transacción tiene su conjunto de operaciones, que son las operaciones con que se compiló, o sea, esas operaciones tienen una cierta secuencia. Nosotros hicimos el SQL, se hizo toda la optimización, se leyó el árbol optimizado con costos, con las implementaciones y se compiló en una transacción que se mandó a ejecutar al despachador de tareas. Entonces, va a leer y escribir ciertas cosas en un cierto orden que está establecido en el programa, ¿no? en el código ese. Entonces, nuestra transacción, acá lo que nos va a interesar es cuándo lee cierto atributo y cuándo escribe cierto atributo. Después que calcula dentro y esas cosas no nos interesa mucho. Lo que nosotros queremos ver es desde el punto de vista de la base de datos qué lee y qué escribe. Nada más. Es lo que vamos a registrar en general, ¿no? Entonces, un plan es para un conjunto de transacciones, T1 a Tn, es algún ordenamiento, un entrelazado de operaciones de esas transacciones, uno arbitrario cualquiera, ¿no? Podríamos tener un montón de opciones de permutaciones de la ejecución de las operaciones, ¿no? Siempre y cuando
todas las operaciones de cada transacción se ejecutan siempre en el mismo orden, ¿no? Para cada transacción. Pero después el entrelazado con otras operaciones potencialmente podría ser cualquiera. Nosotros lo que nos va a interesar son los planes entrelazados que sean equivalentes a serial, que el resultado final sea igual a que hubiéramos ejecutado las transacciones en forma serial. ¿Hasta acá se entiende lo que estamos hablando? Sí. ¿No? Bueno, eso que no se puede cambiar el orden de las transacciones, podemos cambiar el entrelazado, pero no el orden de las transacciones. Por ejemplo, tenemos acá una transacción que lee la variable X y después la escribe y hace el commit. Y este otro lee la variable X, lee la variable Y y después escribe X, ¿no? Suponemos que hacen algún cálculo acá, quizás le suman M y acá quizás le suma, no sé, algo de Y, X más Y y lo escribe vuelta en X, no sabemos qué es lo que hace, pero no importa, lo que acá para nuestros problemas vamos a ver que alcanza con analizar qué lee y qué escribe y cuándo hace el commit la transacción, ¿no? Estas son las cosas fundamentales que tenemos que analizar. Este es un plan serial donde se ejecuta la transacción primero y hace el commit, acá termina, y después se ejecuta la transacción 2, ¿no? O sea, esto es un plan serial, ¿no? Donde se ejecuta una transacción y otra atrás, y no hay entrelazados, ¿tá? Un plan entrelazados es uno que tiene, por ejemplo, la transacción 2 lee X, después la transacción 1 lee X, después la transacción 2 lee Y, después la transacción 1 escribe, ¿no? Vean que este es el plan entrelazado, ¿no? R2. Son distintas formas de notarlo, ¿no? Una es poniéndolo así en reglas. A mí me gusta más así porque es más visual. En particular acá termino haciéndole una rayita todo por acá para ver qué cosas es de una transacción y de otra, pero cuando son más de dos transacciones a veces es difícil, hay que fijarse mucho de dónde empieza una y dónde empieza otra. Entonces a mí me gustan los diagramas de este estilo, pero en las letras van a ver que aparecen muchas veces y en el propio libro planes definidos como estos, ¿no? Acá se ve claro que el plan este es serial, donde toda la transacción 1 se ejecuta primero y después toda la transacción 2. Y en este otro tenemos un entrelazado de transacciones que van ejecutando las operaciones en el entrelazado, ¿tá? Estas son las formas de representar los planes. Bueno, ya dijimos, ¿no? El sistema base de datos observa las operaciones y hay una bitácora donde registra qué se lee y qué se escribe, y dónde empiezan y dónde terminan las operaciones, y si hace commit y esas cosas, ¿no? Y los registros son eso, ¿no? T debería ser el número de la transacción, ¿no? Y que es inicio. La transacción T lee el atributo X y después la transacción T escribe el valor anterior en X y el valor... Vamos a ver que esto de qué lee y qué escribe depende de otras estrategias que vamos a ver más adelante, ¿no? Esto puede variar un poco. Por ejemplo, hay protocolos que nunca registran lo que se lee, porque no lo precisan, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que no precisan poner el valor anterior de lo que escriben, ¿no? Solamente escriben el nuevo valor. Eso después lo vamos a ver. Pero en principio vamos a quedar con esto, ¿no? Que nuestra bitácora dice cuando empieza una transacción, cuando lee algo, cuando escribe un cierto valor, cuando confirma o cuando aborta y cuando termina también, ¿no? ¿Tá? La bitácora es un archivo de texto o binario muy sencillito, ¿no? Que tiene mucha prioridad para escritura, hay una prioridad especial para escribir en la bitácora, ¿no? Y es secuencial, se escribe secuencial. Lo más sencillo que hay dentro del sistema operativo, lo más rápido que hay para escribir. No tiene ninguna estructura, no tiene índice, no tiene nada. Solamente un archivo secuencial donde se va escribiendo las operaciones que se van realizando, ¿no? Y entonces se busca que sea un disco lo más rápido posible. En lo posible, en un sistema profesional va a tener un disco SSD especial dedicado para el logo, ¿tá?
Bueno, a partir de esta información, entonces el sistema es capaz de deshacer operaciones, si una transacción falla, excepción, error, etc. El sistema es capaz de deshacer las modificaciones realizadas a la transacción. Vamos a asumir que es posible deshacer los cambios de una base de datos realizados por una transacción no confirmada, o sea, es una transacción que no terminó. Los detalles de las estrategias los vemos más adelante. La operación commit no solo es una indicación de que la transacción realizó todas sus operaciones esperadas, es también una indicación a usuarios y a otros sistemas de que la información relacionada a la transacción es válida y fue o va a ser, o se considera ya, hecha persistente en la base de datos. Todas estas cosas alternativas después las vamos a explicar por qué. Vamos a verlos. Pero ya se deben imaginar un poco, ¿no?, de las cosas que vimos. Una vez hecho el commit, no podemos deshacer una transacción, pues deberíamos deshacer todo lo que se hizo con los resultados esos, ¿no? O sea, potencialmente en otros lugares, sistemas diferentes, avisarle al chino, llamarlo por teléfono, decirle, mirá que el commit ese que hicimos es mentira, ¿no? En realidad falló y no se escribió, así que la plata que te descontamos, no sé, después te la devolvemos. No, eso no se puede hacer. O sea, si hace el commit, el sistema tiene que garantizar de alguna forma que todo eso quede registrado. Bueno, sobre la base de esta, tenemos que asegurarnos que si una transacción falla, esto no afecte la consistencia de la base de datos y el resto del sistema, ¿no? Y la parte de recuperación la vamos a ver también más adelante. Bueno, entonces, un concepto importante. Cuando un plan, dado un plan cualquiera, yo tengo un plan donde hay varias transacciones y ejecutan lecturas y escrituras, ¿no? Y yo quiero asegurarme que un plan sea recuperable, ¿no? El ejemplo que nosotros vimos de la lectura sucia es un plan que no es recuperable, porque la transacción 2 llegó a ser un commit, ¿no? Y por lo tanto, si hizo un commit, no se puede recuperar, ¿no? Porque ya envió mensajes a otros sistemas y al chino de que la yerba va en camino por el correo uruguayo. Y entonces no lo podemos recuperar dentro del sistema. Eso va a ser un proceso administrativo, ¿tá? Entonces ese no es un plan recuperable. Un plan recuperable es aquel que es capaz de detectar algún problema o resolver algún problema antes de que haga un commit. E incluso que solamente se puede hacer commit en planes que son recuperables. O sea, que yo pueda deshacer, ¿no? Que haya algún mecanismo para deshacerlo en ese plazo. Lo que yo quiero hacer es planes que siempre sean recuperables. Entonces, un plan recuperable es un plan que si ninguna transacción T1 confirma, hasta que confirmaron todas las transacciones de las cuales T1 leyó elementos. O sea, ¿qué pasó? T1 leyó un elemento que otra transacción T2 escribió. T2 llegó a escribir X y después que T2 escribió X, T1 leyó ese elemento, ¿tá? Entonces, lo que sucede es que T1 no puede hacer el commit hasta que la transacción T2 haya hecho el commit, porque la transacción T2 escribió y ese dato es inestable. Si T2 hace el commit, entonces ahí puede leer el elemento. Si T2, por ejemplo, vuelve a hacer otra escritura, ya es otro problema. Vamos a ver que es un problema de serializabilidad, ¿no? Pero el tema es, si T2 escribió X y T1 leyó, T2 no puede hacer el commit hasta que T1 no puede hacer commit hasta que T2 haya hecho el commit, ¿no? Entonces se dice eso, que T1 lee la transacción T2 en P si T2 escribe primero un elemento X y luego T1 lo lee. Bueno, la idea de que un plan sea recuperable es que si una transacción aborta por alguna razón, división por cero, un trigger o cualquier cosa, ninguna otra transacción que haga un commit se ve afectada. O sea, no hay transacciones que hagan un commit con datos inestables. Puede sí que debamos abortar algunas transacciones que hayan leído datos que fueron modificados por la transacción que abortó originalmente. Vamos a ver un ejemplo.
¿tá? En este caso, la transacción T1 en este momento escribe X y la transacción T2 lee X. Y después la transacción T1 lee Y, ¿no? Y tiene que hacer otras cosas. Y esta escribe X y hizo el commit. O sea, acá esta transacción T2 leyó datos de T1 que son inestables, ¿no? E hizo el commit, pero hizo el commit con datos que son inestables, ¿no? Que todavía no fueron confirmados, ¿no? Entonces T2 confirma, pero tiene datos inconsistentes de T1 que abortó y se tiene que deshacer los cambios que hizo T1. Ok, yo hago los cambios, deshago los cambios que hizo T1, pero T2 usó esos datos para confirmar y avisarle al chino que la yerba va en camino, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener para cada transacción que falla en esta forma un ejército de administrativos para avisarle a los clientes que eso no anduvo, ¿no? Y eso no lo queremos. Entonces, T2 debe esperar para confirmar que T1 confirme primero, ¿no? Entonces, en este caso, T1 lee y escribe, T2 lee y escribe, y tiene que esperar a confirmar a que T1 confirme primero, ¿no? Hace todas las cosas, hace la confirmación, y ahí recién, después que T1 confirmó, puede confirmar. ¿Qué es lo que sucede si T1 aborta? En este caso, como a T2 no le permitimos confirmar hasta que confirme T1, ¿qué pasa? T1 viene haciendo todo esto y acá aborta por alguna razón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con T2? Tenemos que abortar también a T2, porque T2 venía ejecutando con valores de una transacción que dejó de existir, ¿no? Que tuvo una falla. Y son las 10, ya son las 10 y ustedes tienen clase en otro lado. Y yo no me di cuenta. Entonces, vamos a ver esto, la clase que viene, seguimos en este tema y vamos a ver mecanismos para cómo evitar abortos en cascada, otros mecanismos, los planes estrictos y después cómo hacemos planes que sean equivalentes a serial. De este lado nos aseguramos que todos los planes sean recuperables, o sea que podamos deshacer las cosas que hicieron las transacciones. Y de este lado, ahora vamos a asegurarnos que hacemos solo planes que sean equivalentes a serial. ¿Tá? Disculpen que yo me emocioné y se les pasó la hora. ¿Ok? Dale, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Buen fin de semana. Yo voy a estar corrigiendo parciales. No sé Nos si vemos. Hasta luego. Chao.